Y el propósito del mensaje de esta mañana es poder aprender a soportar la prueba. Nosotros, cada uno, siempre nos estamos quejando. Nos estamos quejando de que estamos mal, de que estamos sumidos muchas veces en la pobreza, que estamos rompiéndonos la cabeza tratando de salir de las deudas, de cómo podríamos ser sanos de lo que nos aqueja, o cómo podríamos llegar a ser felices. Y esto no es solamente para el mundo, para la gente de afuera. Ellos se quejan porque no ven salida. Ellos creen que su bienestar depende, como decía el miércoles del gobernante de turno, y no es así. Y nosotros también nos quejamos, siendo conscientes de que tenemos un Dios todopoderoso, que Él va a cuidar a cada uno de nosotros en todo momento. Pero nos quejamos, está en nuestra naturaleza. Nuestra desconformidad muchas veces hace enojar al Señor. Y ahí vienen las pruebas para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en que tenemos un Dios poderoso. Alguien dijo alguna vez que la desgracia abre el alma a una luz que la prosperidad no puede ver. Muchas veces, cuando estamos en desgracia, cuando estamos en prueba, hay una luz que no podemos ver como prosperidad. ¿Y cómo nos viene la desgracia a nuestra vida? ¿Cómo llega? ¿Y por qué llega la desgracia a nuestra vida? Primera Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero en la versión Reina Valera contemporánea leemos de este modo. El mismo verso dice: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Y hay varias razones del por qué nos azotan las desgracias. Aquí Pedro está diciendo de que Dios te ha llamado, Dios te ha llamado, Dios te ha salvado, te ha llamado a su gracia, a la gracia eterna de Jesús. Pero cuando vos llegás a los pies de Jesús, tenés un proceso. Y ese proceso es como Dios empieza a tallar en vos lo que Él quiere que vos sea para lo que Él te ha llamado. Él quiere perfeccionarte. Él quiere afirmarte. Él quiere que te fortalezcas en la palabra del Señor y que también te establezcas en un lugar para que vos le sirvas. Pero eso lleva consigo un proceso. Y dije que hay varias razones de por qué nos azotan las pruebas y las desgracias. Y yo tengo 7 u 8 acá, de las cuales se las voy a dar ahora rápido y nos vamos a detener en las 3 primeras. Y la primera que yo tengo aquí anotada es para probarnos. Para probarnos. Es a través de la prueba, mi hermano, y la desgracia, cuando Dios nos prepara, cuando Dios nos da forma para realizar su propósito en cada uno de nosotros. La segunda, por nuestras malas decisiones. Todos nosotros somos de tomar malas decisiones. Yo he tomado muchas malas decisiones a lo largo de mi vida y todas ellas han tenido alguna consecuencia. Decisiones que no eran realmente las que teníamos que tomar. Y debemos de asumir las consecuencias de estas malas decisiones, las consecuencias que ellas provocan. Nos podemos librar de ellas porque fue nuestra mala decisión la que ocasionó la desgracia, ocasionó la prueba. La tercera, para que Dios pueda ser glorificado.
Cuando Dios me saca de una desgracia, como puede ser de una enfermedad grave, a través de un milagro, es para solamente darle gloria a su nombre. No nos podemos adjudicar nosotros la victoria por nuestras propias fuerzas. Todo lo que nos sucede es para que sea glorificado el nombre del Señor sobre nosotros. Ahora, la cuarta es para que nos arrepintamos y busquemos a Dios. El hijo pródigo entendió esto cuando estaba entre los cerdos en el barro. Todos conocen la parábola del hijo pródigo. Llega un momento en que está tan mal que pide trabajo y lo mandan a apacentar los cerdos, en el chiquero, en el barro, muerto de hambre y despojado de toda humanidad. En ese momento dice para sí, reconoce que había pecado contra su padre y el cielo, contra Dios, que regresaba a su casa arrepentido a pedir perdón, para que nos arrepintamos y busquemos a Dios. La que sigue es para ser más dóciles con el Señor. Muchas veces estamos cargados de rebeldías. Las desgracias cambian, mi hermano, nuestro carácter. Apaciguan nuestra rebeldía. Nos convierten en mejores personas. Ese es el proceso por el cual Dios nos hace pasar, para que nos demos cuenta de que tenemos que tener el carácter de Jesús, no el que tenemos por naturaleza. Para que podamos comprender al que sufre es la anteúltima. El haber pasado por una desgracia nos da la autoridad y la experiencia para aconsejar o guiar a otro hacia la salida. No podemos ser consejeros de nadie si no nos ponemos en el lugar del otro, si no hemos pasado por la misma situación y poder darle testimonio y consejo de qué hacer, de cómo el Señor nos sostuvo, de cómo el Señor nos llevó de la mano a salir de la desgracia y de la prueba, para que podamos comprender al que sufre. Y la última, para que salgamos fortalecidos de la prueba. Un dicho proclama que lo que no te mata te fortalece. ¿Lo conoce? Claro que sí. Las pruebas y desgracias, cuando son atravesadas confiando en que Dios está a tu lado, fortalece nuestro espíritu y robustece nuestra fe. Es allí en donde Dios prueba realmente de qué material estamos hechos. Y si hay algo de ese material que no sirve para Dios, pues Dios se encarga de purificarnos, Dios se encarga de fortalecernos y de robustecer nuestro espíritu, nuestra fe. Y hoy vamos entonces a detenernos en las tres primeras de esta lista. Y la primera es para probarnos. Vamos a ir a Job 1:13, y un día dice, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué desgracia para Job, ¿verdad? En instantes perdió todo. Perdió ganado, perdió casa, perdió sirvientes, perdió hijos, perdió todo. La segunda es por nuestras malas decisiones.
la mala decisión que toma el hijo pródigo, por ejemplo. Lucas 15:15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y la tercera, para glorificar a Dios. La muerte de Lázaro nos ilustra sobre esto. Juan 11:3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tenemos aquí tres desgracias que los hombres tuvieron que atravesar: Job, el hijo pródigo, y las hermanas de Lázaro, cuando él enfermó y falleció. Ahora, la pregunta que a veces nos hacemos ¿es esta la voluntad de Dios, la de que suframos? Pues claramente la respuesta es no. No es la voluntad de Dios que nosotros suframos. Dios quiere que seamos felices. Él quiere que tengamos madurez. Y para madurar, muchas veces tenemos que pasar por este tipo de procesos. Hebreos 5:12 nos dice: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Dios quiere que madures, mi hermano. Dios quiere que dejes ya de alimentarte de leche. Él quiere que comiences realmente con comidas abundantes, ricas en la palabra del Señor, fuertes, con calorías espirituales, para que vos empieces a crecer. El problema está en nuestra toma de decisiones, en nuestros errores. Y en el caso de Job y Lázaro, vemos dos situaciones diferentes. En el caso de Job, Dios quería demostrar que Job era un verdadero hijo, fiel hijo, que podía soportar la prueba más dura que puede sucederle a un hombre. Si usted empieza a leer el capítulo 1 de Job, dice que Satanás se presenta delante del Señor para decirle: Job te ama porque lo tiene todo. Quítale lo que tiene y vas a ver que Job reniega de vos. Y el Señor le dijo: bueno, yo no puedo hacer eso. Yo te doy la autoridad para que lo hagas. Pero una sola cosa no has de hacer, es quitarle la vida. Arrebatale todo, pero no le quite la vida. Porque Dios tenía la seguridad de que Job era un verdadero hijo. Y Job pasa esta prueba, la prueba más dura que puede sucederle a un hombre, de perderlo todo, aún sus hijos y todos sus bienes. Y no iba a renunciar a Dios. Job no renuncia a Dios. Ahora, en el caso de Lázaro, está bien claro que simplemente lo que sucedió para que Dios fuera glorificado. Y en el caso del hijo pródigo, es distinto a los dos anteriores. Dios lo permitió para que el hijo pródigo cambiara y se diera cuenta de cuán equivocado estaba. Ahora, ¿cómo reaccionaron estos tres personajes ante la desgracia? Vamos a ver cómo reaccionó Job, el hijo pródigo y los discípulos de Jesús cuando estaban allí esperándolo para que Jesús hiciera el milagro de resucitar a Lázaro. Las hermanas de Lázaro, cómo reaccionaron y cómo podríamos hacerlo nosotros. Sobre la reacción de Job, el libro de Job nos cuenta en el capítulo 1, verso 20, lo siguiente. Entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y se puso a gritar, a chillar y a maldecir. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó.
Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué fortaleza la de Job, qué madurez la de Job. Nosotros nos hubiéramos puesto a chillar, a patalear y a renegar y a echarle la culpa a todos de lo que nos sucede. Pero Job dice que se postró en tierra y adoró al Señor. Leemos que Job no acusó, ni responsabilizó a Dios, ni se reveló a él por lo que le estaba sucediendo. ¿Por qué Job estaba en esta situación? ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba pagando por algún pecado? No. Como dije recién, Dios lo permitió para demostrar de que Job realmente era un hijo verdadero de Dios, fiel, maduro. No era únicamente el propósito de Dios, era para demostrarle a Satanás que Job era un verdadero hijo de Dios. Y Dios todos los días quiere demostrarle al diablo que vos sos un verdadero y legítimo hijo de Dios. Pero tenés que pasar la desgracia, tenés que pasar la prueba, sin quejarte, adorando al Señor como lo hizo Job. Sobre la reacción del hijo pródigo, nos relata el libro de Lucas, capítulo 15, 18. Allí el hijo pródigo dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo, en medio de la tragedia, reflexiona, se arrepiente y decide volver a su padre. En nuestro caso sería volver a Dios, aquel que se ha alejado, que por rebeldía ha reclamado lo que no le pertenecía, como hizo el hijo. O sea, sí le pertenecía, pero no era el tiempo en donde lo tenía que reclamar. Aún así el padre le da la herencia y él la malgasta, hasta el punto en donde casi pierde su humanidad, dándole de comer en un chiquero a los cerdos. En ese momento, él vuelve en sí, reflexiona, se arrepiente y reconoce su pecado y vuelve hacia el Padre a pedir perdón. El hijo pródigo sí había pecado. Es distinto al caso de Job. Él había cometido un pecado, pero se volvió de su mal camino. Reconoció su pecado y tuvo un verdadero arrepentimiento. En el caso de los discípulos y de los familiares y amigos de Lázaro, el relato nos lo cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Jesús les hace entender a todos los que estaban presentes en ese lugar que lo que estaba por suceder, por lo que estaba por acontecer, era para dar gloria al Padre. No era para hacerse famoso Jesús, no era para demostrar el poderío que él tenía. Todo era para darle gloria al Padre. Dios iba a ser glorificado por el milagro de la resurrección de Lázaro. No tenía otro fin que este, de dar la gloria al Padre, además de reafirmar y aclarar conceptos aún dudosos en la persona de Marta. Marta tenía conceptos aún errados sobre lo que Jesús realmente había venido a hacer. Ahora, a la luz de todo esto, mi hermano, podemos concluir que el propósito de Dios no es que suframos. Él no quiere que vos sufras. Él no quiere que vos caigas en desgracia. Él no quiere que vos atravieses pruebas. A Él le interesa que seamos perfeccionados. A Él le interesa que seamos afirmados,
que seamos fortalecidos y establecidos, como dice 1 Pedro 5:10. ¿Cómo sacó Dios a Job de las ruinas? Así es como quiere sacarte a vos, restituyéndote todo lo que pudiste haber perdido, aún quintuplicándolo. ¿Qué es lo que tenés que hacer para que esto así suceda? Pues el Evangelio de Juan dice: ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Está hablando de María aquí. Y así tenemos que hacer nosotros: arrepentirnos, levantarnos deprisa y venir a Jesús. No hay en nadie más en esta tierra a donde podamos acudir por socorro y por ayuda inmediata. Jesús es quien te va a sacar de la desgracia, aunque esa prueba y esa desgracia la hayamos provocado nosotros mismos por tomar malas decisiones, por cometer errores, por no escuchar muchas veces el consejo de la palabra de Dios o el consejo de aquel hermano que está mucho más maduro, pues Dios siempre va a estar listo para poder hacerte atravesar la prueba y de ella aprender algo. De ella siempre tiene que quedar algo, porque eso es lo que te va a servir el día de mañana, primero para no cometer el mismo error, y segundo para poder dar consejo y ayuda a aquel que quizás lo esté atravesando en ese momento. Así tenemos que hacer nosotros, entonces, arrepentirnos, levantarnos deprisa y como María venir a Jesús. Yo voy a pedir al equipo que pase. Yo no sé si hoy vos estás atravesando prueba, si estás en alguna desgracia. Tampoco puedo saber qué te va a acontecer mañana, porque hoy quizás estás bien, con una sonrisa oreja a oreja, disfrutando de la bonanza que este tiempo te puede estar dando. Job estaba disfrutando y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se le vino la hecatombe, el desastre, la desgracia sobre su vida, su familia. Uno de algo tiene que estar seguro, de que no puede estar seguro de nada, porque uno nunca sabe cuáles son los planes de Dios para cada uno de nosotros. Así que yo voy a pedir que tú inclines tu cabeza allí. Padre amado, gracias por las pruebas. Gracias, Señor, porque a través de ellas tú moldeas nuestra vida.